Buenas noches, mi nombre es Luis Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Sistemas. A consideración de mi profesora Carmen Arias, le impartiré el siguiente contenido sobre los superconductores. Todos los materiales de origen natural o artificial pueden dividirse en dos tipos, de acuerdo a su capacidad para conducir la electricidad. Por un lado tenemos los llamados conductores, en los que podemos encontrar metales como el cobre, la plata, el oro, los cuales permiten a los electrones circular libremente, acarreando con ellos una carga eléctrica. Y por otro lado existen los aislantes, los cuales pueden ser la madera o el caucho, que estos no permiten la circulación de corriente ni de flujo de electrones a través de ellos. Pese a que los metales suelen ser buenos conductores, la energía cinética del flujo de electrones hace que los átomos del conductor vibren y choquen con estos, generando un incremento de temperatura en el conductor, lo que a su vez aumenta la resistividad eléctrica y por consiguiente se produce una pérdida de energía en forma de calor, pérdidas por efecto Joule. Esto en ocasiones no resulta nada práctico ni rentable. Por esta razón muchos científicos han dedicado sus vidas al estudio del fenómeno de la superconductividad, los superconductores y cómo utilizarlos en poshumanidad. ¿Qué es la superconductividad? Se le llama superconductividad al fenómeno en el que un material conductor pierde completamente su resistividad eléctrica cuando se mantiene a una temperatura alrededor del cero absoluto. Esta temperatura a la que un conductor pasa a ser un superconductor varía según el material y se le conoce como temperatura crítica o temperatura de transición. Este fenómeno fue descubierto en el año 1911 en la Universidad de Leiden por el físico neerlandés Heike Kamerlingh Onnes, quien 2 años después fuera galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 1913. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué son los superconductores? Una vez comprendido el concepto de superconductividad, se puede deducir que un superconductor es un material que ha sido sometido a un proceso de disminución de temperatura, generalmente utilizando el helio, proceso de disminución de temperatura, generalmente el nitrógeno líquido, de tal magnitud que sus propiedades eléctricas han sido modificadas para eliminar por completo la resistencia al paso de la corriente. Los superconductores se pueden clasificar en dos tipos, en tipo 1 y en tipo 2. Los de tipo 1 consisten en elementos conductores básicos que usualmente se utilizan en todo, desde cableado eléctrico hasta microchip de computadora. Algunos de estos superconductores tipo 1, además de requerir temperaturas extremadamente bajas, necesitan también estar sometidos a presiones exorbitantes. Tal es el caso del azufre, que ésta necesita una temperatura de menos 256 Celsius y una presión de 9.3 millones de átomos para alcanzar la superconductividad. Aproximadamente la mitad de los elementos de la tabla periódica pueden ser superconductores si las condiciones adecuadas de temperatura y presión se presentan. Los superconductores de tipo 2 están integrados por compuestos metálicos como el cobre o plomo. Estos elementos alcanzan un estado de superconductor a temperaturas mucho más altas comparadas a los de tipo 1. La causa de este drástico incremento en la temperatura aún no es comprendida por completo. La temperatura más alta alcanza la presión estándar a la fecha es de menos 138 Celsius por un compuesto que cae dentro de un grupo de superconductores cerámicos llamados supracos. Algunas características de los superconductores. Estos materiales superconductores son especialmente codiciados ya que al no existir una resistencia eléctrica no se conduce calor y por consecuencia no hay pérdida de energía, de modo que los superconductores son excepcionalmente eficientes. Teóricamente, si se suministra una pequeña corriente a un superconductor que forma un circuito cerrado, esta circularía infinitamente a través del superconductor, sin necesidad de una fuente de alimentación externa.
haciendo de este material lo más cercano a una máquina de movimiento perpetuo. Además de una característica particular de los superconductores, es que todos aquellos que pertenecen al tipo número 1 expulsan de su interior el campo magnético, efecto Meissner, lo que da origen a efectos singulares de levitación, mientras que los superconductores de tipo 2 permiten el paso del campo magnético a través de ellos. Las aplicaciones de los superconductores: el poder obtener un material superconductor a temperatura ambiente que pueda ser transformado en cables u otros elementos de conexión, y además que su producción sea rentable, es uno de los grandes desafíos de la ciencia moderna, y de lograrlo las aplicaciones serían prácticamente ilimitadas. Primero, todos los dispositivos eléctricos se podrían volver más eficientes, y de este modo se podría reducir el consumo energético. También se podría implementar en la medicina para mejorar el funcionamiento de las máquinas de resonancia magnética. Además, sería mucho más sencillo transportar la energía eléctrica a grandes distancias sin tener una pérdida por dispersión en el entorno, lo cual es especialmente útil para las aplicaciones en el campo de energías renovables. Finalmente, por el fenómeno de levitación que se logra gracias al efecto de Meissner, los superconductores abren las posibilidades al diseño de transporte más veloz y eficiente, como trenes de alta velocidad y muy superiores a los trenes maglev que existen ahorita en la actualidad. Muchas gracias por su atención en este video.